Vamos a continuar con la representación gráfica de funciones, en este caso la segunda función polinómica del listado, para lo que vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver un poco los mismos puntos que en la función anterior. El primer paso es el dominio, el segundo es puntos de corte, etcétera, etcétera. Vamos por el dominio de la función, que dado que es otro polinomio, el dominio son todos los reales. Si quieres añadirlos no haría falta por ser una función polinómica. El segundo paso son los puntos de corte. Ya sabes que lo más sencillo es que empieces con el eje de las y, en el cual la x es 0. Y si la x es 0, automáticamente tienes 0, 0, 0 y la y es 0. Así que punto de corte con el eje de las y será el punto 0, 0. Vamos con el eje de las x, que es un poquito más complicado, porque al hacer y igual a 0 lo que tenemos es una ecuación que tenemos que resolver. En este caso piensa que es importante además que al ser un polinomio podrías utilizar cualquier técnica de polinomios para resolverlo. Es decir, al ser un polinomio habría que recurrir a factor común, el primer caso, en el segundo caso igualdades notables, si pudiésemos, tercer caso tendríamos ecuación de segundo grado, el siguiente sería una ecuación bicuadrada, que podría ocurrir cuando tienes el índice 4 en la x y el siguiente es x cuadrado, o x6, x3, o x10, x5, o algo así. Y en el peor de los casos, habría que utilizar Ruffini. En este caso en particular, la ventaja que tenemos es que esta ecuación podemos sacar factor común y se nos queda factorizada en dos, una que ya tiene como primera raíz el 0 y otra que es una ecuación de segundo grado que se resuelve de forma muy sencilla, de forma que tenemos 4 entre 2 es 2 y ahí tenemos un menos 3. Entonces, puntos de corte A y 3, indícalos bien, P1x, P2x y P3x. El primero va a ser el 0, 0. Si la x vale 0, la y vale 0. El segundo va a ser, por ejemplo, con x igual a 2 y la y también vale 0. Y el tercero con x igual a menos 3 y la y es 0. Aquí es verdad que hay gente que te dirá que los tienes que ordenar, tampoco es que sea necesario del todo. Ordenar significa pues, que primero pongas el más pequeño, que sería el menos 3, vamos a hacerlo así por si acaso. El siguiente sería el siguiente mayor, que sería el 0, y ya el último, el P sub 3, sería el punto mayor de mayor X, que sería este de aquí. Como en el ejemplo anterior, en este momento ya podemos poner cosas en la función. Vamos a pegar aquí unos ejes cartesianos. Luego vas a ver por qué está distinta la escala del eje de las y. Y la idea, como decimos, es que ahí tienes tres puntos que están en menos 3, 0 y 2. En menos 3 el primero, en el 0 el segundo y en el 2 el tercero. Entonces, nuestra función tiene que pasar por aquí y por aquí. Y el punto de las y no lo hemos puesto porque coincide con el segundo punto de corte con el eje de las x. Vamos al tercer paso, que a mí este me interesa en particular, que es el signo de la función, en el cual, como decíamos, lo haremos así rápidamente por aquí, simplemente hay que colocar los puntos de corte con el eje de las x y las discontinuidades, con lo cual simplemente vamos aquí a las discontinuidades, que no tenemos, el dominio son todos los reales, y la función es continua, también si lo quieres añadir. Recuerda que aunque se parece mucho dominio y continuidad, exactamente no es igual. Piensa que, por ejemplo, una función que haga algo así y haga algo de este estilo, el dominio son todos los reales, pero en este punto, sea el que sea, por ejemplo, en el punto 3, no es continua. Entonces, la función sería continua en todos los reales, salvo el 3. Entonces, esta es una función que es continua en todos los reales, no tiene ningún tipo de problema, no hay discontinuidades, pero lo que sí tiene son puntos de corte con el eje de las x, concretamente uno en el 0, 0, uno en el 0, otro en el 2 y otro en menos 3. Fíjate además que la escala aquí nos da exactamente igual, siempre y cuando tengamos espacio para poder colocar en los laterales si es positiva o negativa esta función. ¿Qué sería aquí lo más sencillo? Pues para mí lo más sencillo sería buscar qué le ocurre a la función por encima del 2, pero si tenemos espacio más que de sobra por encima del 2, pues vamos a irnos al extremo del extremo, que es infinito. ¿Cuánto vale esta función en infinito? Este y este no cuentan frente a este, e infinito al cubo me da infinito, que es positivo, con lo cual toda esta zona de aquí, la función tiene que ser positiva. Como las tres raíces son simples, solamente han aparecido una vez, fíjate, por ejemplo, que de haber aquí un x cuadrado, esta raíz 0 sería doble. Pero en este caso todas ellas son simples, han aparecido solamente una vez, con lo cual el signo va cambiando de más a menos, de más a menos y de más a menos. ¿Y esto qué significa? Quédate un poco con esta estructura, menos más, menos más. Vamos aquí a la función y si trazásemos así una línea de puntos, no son asíntotas verticales, esto es simplemente una zona en la que la función
puede cambiar de signo. Entonces la estructura es menos más, que significa que en esta zona la función va a ser negativa. Vamos a utilizar un color gris para tachar esta zona, entonces lo que estamos diciendo es que si la función por ahí tiene que ser negativa, no podemos dibujar nada en una zona que sea positiva, con lo cual tachamos esta zona, especialmente en los bordes. Ya aquí puedes hacerlo un poco más general, tampoco hace falta que te esfuerces demasiado. La siguiente zona es un más, entonces significa eso que no vamos a dibujar nada aquí en la parte de abajo, con lo cual podemos tachar todo lo que está por aquí, especial cuidado en los bordes para que se vea bien. La siguiente zona va a ser negativa, como veíamos ahí arriba. No hemos hecho aquí la línea azul porque teníamos ya el eje, que es más que suficiente, con lo cual aquí tachamos toda esta parte que está por aquí y la última zona va a ser positiva, con lo cual pues lo mismo, tachamos la zona negativa y ya sabemos por dónde no va a pasar nuestra función. Claro, una función que sea continua en todas partes, que tenga que pasar por aquí y por aquí y que no pueda pasar por las zonas que están sombreadas en gris, claramente tiene que hacer algo así, bajar, subir e irse al infinito. No obstante, vamos a hacer todo el resto de los pasos para que se vea esto bien. El paso número 4 es el de asíntotas. Aquí puedes resumir las tres en una frase. No tiene asíntotas por ser un polinomio. Te lo quitas de encima y ya está. Eso sí, una cosa no quita la otra. Si calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito de la función o el límite cuando x tiende a más infinito de la función, sí nos puede dar información útil. De hecho, aquí nos da información útil. Fíjate que más infinito, este y este son despreciables y ese va al infinito. ¿Qué significa esto? Si la x se pierde hacia el infinito, la y se pierde hacia el infinito, cosa que ya estoy viendo aquí. Si nos vamos al infinito, la función de alguna forma, no sé cómo, tiene que irse al infinito. Pero claro, si nos vamos a menos infinito, ¿qué tiene que pasar? Pues este y este siguen siendo despreciables, pero menos infinito al cubo, al estar al cubo un número negativo, te queda menos infinito. ¿Y eso qué significa? Que si la función viene desde aquí atrás, tiene que aparecer desde aquí abajo. Cuando la x tiende a menos infinito, la y tiende a menos infinito. No nos dice nada que no sepamos, tiene que hacer algo así la función, bajar y volver a subir, pero bueno, es una información que ahí está y con esto hemos resumido todo lo demás. No tiene horizontales, tampoco tiene oblicuas, etcétera, etcétera. Y pasamos ya al punto 5, que es la monotonía. Para calcular la monotonía empezamos por la derivada, que será 3x² más 2x y menos 6. El siguiente punto es calcular los puntos singulares, que ya sabes que son aquellos puntos en los cuales la derivada es igual a 0 y en este caso para que se iguale esta derivada a 0 tenemos una ecuación de segundo grado, menos 2 más menos la raíz de b² menos 6 por 3, 18, por 4, 72. Y esto partido por 2a, que es 6. Y aquí hay una parte muy interesante además, y es que nos ha quedado la raíz de 76, que es una raíz que en principio no sabemos cuánto vale, valdrá más o menos casi entre 8 y 9 por ahí, 9 por 9, 81, 8 por 64, entonces más o menos 8,5 así, pero exactamente no sabemos cuánto vale. Si queremos los puntos concretos, no pasaría nada, calculas la raíz y ya está. Pero lo más interesante aquí es que racionalices este 76, así en un lateral, por ejemplo, 76 entre 2 son 38, entre 2 son 19, a 19 y a 1. Y de esta forma podemos sacar un 2 en factor común e ir un paso más allá. Podemos reducir esta operación, aunque tengamos una suma aquí arriba, este 2 sale factor común y se simplifica con un 2 aquí abajo. Son puntos muy feos, no pasa absolutamente nada y como digo, si quieres puedes calcularlos con la calculadora. Sería uno de los pocos casos en los cuales tu calculadora aquí tiene sentido. Y el resultado sería menos 1,79 aproximadamente. No estaría mal que pusieses aquí un aproximadamente. Y el segundo sería 1,12. ¿Por qué digo que eso es importante? Porque es verdad que en este tipo de funciones es frecuente que puedan aparecer resultados extraños. Claro, ¿son extraños? No. Tú tienes tu conjunto de números naturales, que es lo más fácil, por decirlo de alguna forma, pues contar cabras o contar ovejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 0, números enteros con los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, pero pueden aparecer números racionales, un tercio, un cuarto, un quinto, pueden aparecer irracionales como el número pi, pi elevado a e, o cosas de este estilo también, que es irracional, no pasa absolutamente nada, simplemente pues trabajaremos con este número. No hay ningún tipo de problema en absoluto. Entonces ahí tienes el primero de ellos. Yo colocaría este de aquí, que es mucho más correcto, menos 1 menos la raíz de 19 partido por 3, y ahí colocas el menos 1 más la raíz de 19
partido por 3. Te recuerdo que para la monotonía tenemos que poner aquí los puntos singulares y las discontinuidades. Como no es una función discontinua, solamente colocaremos nuestros dos puntos singulares, que son este y este, nada más. Ahora, esta operación es útil por una razón. La raíz de 19 es más o menos 4 o así, menos 1 más 4 es positivo, entre 3 es positivo, menos 1 menos 4 es negativo, entre 3 es negativo. ¿Qué número puede haber entre este y este? Pues el más sencillo es el 0. Y si nos vamos a la derivada al 0, nos queda claramente 0, 0 y menos 6. ¿Qué significa eso? Que nuestra función aquí es decreciente y como son raíces simples, aunque sean muy extrañas y todo lo que tú quieras, pero son simples, el siguiente punto irá creciendo y por aquí irá creciendo. Además se ve muy bien porque si en la derivada metes, por ejemplo, un infinito, que es mucho mayor que este número, la derivada es positiva, es decir, en esta zona crece y en esta pasa exactamente igual. Con un menos infinito, la derivada aquí está creciendo también. Y eso convierte a este punto en un máximo y a este punto en un mínimo. Claro, tu problema ahora, ¿cuál puede ser? Pues que para dibujar estos puntos necesitamos ver cuánto vale f del máximo y f del mínimo. Entonces, ¿para ello qué voy a hacer? Pues creo que lo más fácil es meter en tu calculadora menos 1,79, echas las operaciones tranquilamente y ya está. Yo lo tengo aquí abierto en Calmé. Aquí arriba, aquí tienes la función, aquí he calculado la derivada para ver cuánto varían estos números y lo que tenemos que hacer ahora es irnos no a la derivada, sino tenemos que irnos a la función y ver cuánto vale la función en este punto, que no es ni más ni menos que copiar y pegar ese punto ahí, y ver cuánto vale la función en el otro punto. Entonces copiamos este punto, nos venimos aquí y listo. 8,21 el primero y menos 4,06 el segundo. ¿Qué habría que hacer si no tengo Calmé? Pues simplemente pillas, por ejemplo, el 1,1196, lo elevas al cubo, le sumas 1,1196 al cuadrado y le restas 6 por 1,1196. Lo metes tú en tu calculadora, calculas y ya está. Y nos quedarían estos dos puntos. Los colocamos por aquí y yo sugeriría, además de esto, que sí queda bastante bien, pero yo sugeriría que coloques máximo, ponlo aquí como tú quieras, porque ya hemos utilizado los decimales, con lo cual incluso aquí a lo mejor sería mejor poner un aproximadamente igual. Bueno, esto ya depende un poco de cómo lo veas, porque realmente ya no estamos haciendo las cuentas exactas. Entonces, para poner el máximo, quizá yo ya no colocaría este punto como la X, simplemente coloca esta X de aquí, menos 1,79 y de ahí 8,21. Y para calcular el mínimo, pues lo mismo. En vez de poner ya este número, que es el número preciso en condiciones, ponemos el 1,12, que es un poco más comprensible, y menos 4,06. Bordeamos todo esto para que se vea bien y ahora vas a entender un poco por qué he hecho la escala de mi función, como la he hecho. Máximo menos 1,79, 8,21, menos 1,79 estará pues más o menos por aquí y 8,21 pues estará más o menos como por aquí. Entonces ahí tienes el máximo de esta función. Y la otra es, el mínimo es 1,12 y menos 4,06. 1,12 está un poquito por encima del 1 y menos 4,06 aproximadamente está pues un poquito por debajo del 4, quizá por aquí. Ahí estaría el mínimo. Aquí tienes también la teoría del punto gordo, que es una de esas teorías que no son teorías ni mucho menos, simplemente es que si hago el punto más gordo es menos posible que me equivoque. Por eso en dibujo técnico, para hacer un punto no hacen un punto. Lo que hacen es hacer así y en la intersección de las dos líneas tendrías el punto que sea para evitar hacer así y perder toda la precisión. Entonces, bueno, con eso tenemos ya calculada la monotonía y vamos al siguiente paso. Recuerda, por cierto, que si te preguntasen directamente la monotonía, tienes que decir que la función es creciente. De hecho, vamos a ponerlo aquí esta vez. La función crece desde menos infinito hasta este punto de aquí, que era el menos 1,79, sin incluir porque en ese punto no crece. Y además de eso, unión crece desde este punto de aquí, que era el 1,12, siempre coloca la X, sin incluir porque en ese punto no creces, hasta el infinito. Y la función decrece desde este punto de aquí, el menos 1,79, sin incluir, porque en ese punto no decreces tampoco, hasta el 1,12 sin incluir. Entonces, si te preguntasen la monotonía, ahí la tendrías, sin más. Vamos, como decía, al siguiente punto, que es el número 6, que es la curvatura de la función. ¿Qué hay que hacer en la curvatura? Pues básicamente calcular la segunda derivada de la función, vienes aquí y al derivar por segunda vez tienes 6x más 2. Voy a hacer un inciso, por cierto, recuerda que cuando buscábamos los máximos y los mínimos, para funciones, digamos, razonables, el primer paso era igualar a 0, los puntos singulares, pero después podías calcular en la segunda derivada cuánto valía cada uno de ellos.
Entonces, fíjate qué ocurre si yo meto en la segunda derivada el menos 1,79. Prácticamente no haría falta hacer la cuenta. 6 por menos 1,79 es prácticamente menos 10. Concretamente es menos 10,74. Y si le sumo 2, queda menos 8,74, más o menos, que es negativo. ¿Qué significa eso? Si tú en un punto estás en horizontal y a la vez la segunda derivada es negativa, es decir, es triste, por fuerza de ese punto tiene que ser un máximo. Y si nos vamos a la segunda derivada en el otro punto, que era el 1,12, si no recuerdo mal, efectivamente el 1,12, no hace falta ni hacer las cuentas porque fíjate que 6 por 1,12 más 2 es positivo, entonces directamente puedo poner aquí positivo. Pero si en un punto tu primera derivada es igual a 0, es decir, estás horizontal, pero estás en un punto en el cual eres feliz, por fuerza tienes que estar aquí, por lo tanto ese punto es un mínimo. Entonces, una forma de ver que sean máximos y mínimos es colocarlo en una recta. Si tú estás creciendo y luego decreciendo, estamos en un máximo. Y otra forma es para puntos singulares, calculo la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa, como estás triste, es un máximo. Si la segunda derivada es positiva, como estás feliz, cuando digo feliz me refiero al feliz de una cara feliz, cuando estás feliz es un mínimo. Entonces, segunda derivada positiva es un mínimo, segunda derivada negativa es un máximo. Sería una segunda forma de hacerlo perfectamente válida para catalogar si este es un máximo o un mínimo. Como decía, segunda curvatura, ahí la tienes. Para buscar los puntos de inflexión, lo que hacemos es igualar la segunda derivada a cero, es decir, vamos a resolver esta ecuación, en este caso muy sencillita, x igual a menos 2 sextos, que es menos un tercio. Para calcular el punto de inflexión bien calculado, tendríamos que ver cuánto vale la función en menos un tercio. Como tenemos aquí abierto Calmé, pues vamos a ir directamente a preguntarle cuánto vale f de menos un tercio. Ahí estaría 56 partido por 27. Bueno, ponemos aquí un punto para que lo saque con decimales. 2,07. Así que podemos poner que aproximadamente esto es 2,07. ¿Qué habría que hacer sin calculadora? Pues bueno, sin calculadora, sin Calmé. Este menos un tercio, te vienes aquí a la función, lo colocas aquí, aquí y aquí, y te pones a hacer todas las cuentas, o bien con fracciones, o bien con decimales y con calculadora. Ahí ya un poco lo que tú quieras. Claro, ¿qué es un punto de inflexión? Un punto en el cual la curvatura cambia. Pasamos de una curvatura en este sentido a una curvatura en este sentido. Pasamos de estar, por decirlo así, tristes a estar de repente felices o al revés. Pasamos de un avión que se está yendo a pique a un avión que de repente remonta el vuelo, aunque le va a costar un rato hasta que remonte el vuelo del todo. Entonces, para la curvatura, ¿qué tienes que hacer? Pues en una recta, colocar los puntos de inflexión y colocar las discontinuidades. Como no tiene discontinuidades, el único punto aquí es este punto de inflexión, que es el menos un tercio en la x, y vamos a ver qué le pasa a la segunda derivada por un lado y por el otro. Puntos por aquí. Muy fácil, x igual a 0. Si la x vale 0, la segunda derivada es positiva. No haría falta poner esto, pero bueno, ya está. Y si es positiva, estás feliz, algo así. Y como es una raíz simple, fíjate que en este caso este número es una raíz simple, lo que tenemos es que si este es más, este de aquí tiene que ser menos. ¿Que no te convence? Prueba un número por debajo de este, menos 10 por ejemplo. 6 por menos 10, menos 60, más 2, negativos seguro. Y ya como decíamos antes, pues bueno, más cosas que puedes poner aquí. Paridad de la función, no es par, no es impar, compruébalo si quieres. Periodicidad de la función, tampoco es una función periódica, esto habría que dejárselo a las funciones trigonométricas de forma general e incluso se podrían calcular muchas más cosas que no hacen falta para nada. Vamos a colocar el punto de inflexión, menos 0,33, 2,7, que estaría más o menos pues 0,33 y 2,7 más o menos por aquí. Y ya con toda esta información, aquí tendrías tú que elegir si el último punto ese que hicimos, el de otros puntos, si te merece la pena o no. Yo creo que en este caso no haría falta para nada, pero bueno, si quieres afinar un poco más la función, por ejemplo, puedes poner un x igual a 3, x igual a 4. Fíjate que en esta zona no sabemos nada, entonces puede estar bien. Aquí pasa un poco igual, o sea, un menos 4, un menos 5. Podría estar bien calcular algún punto de esas zonas. Pero por lo pronto, pues yo creo que ya más o menos así, a mano alzada, nuestra función hará algo así, tocará este mínimo de alguna forma, se vendrá por aquí y aquí, pues no sé, algo de este estilo y me imagino que subirá algo así como esto. Es un churro de dibujo, por supuesto, pero estamos esbozando la función. Claro, fíjate que el infinito realmente no está ahí, se está yendo para allá, da igual, se va al infinito igual, y aquí en la izquierda, pues lo mismo. El infinito está un poquito más cerca, pero sigue siendo infinito a fin de cuentas. Vamos al GeoGebra, está aquí pintada la función. Si venimos aquí, ahí tienes dibujada la función completamente, la copiamos
y vamos a comparar lo que yo he hecho aquí con la función real. Entonces, fíjate que sí que hay ciertas diferencias, pero tampoco es una cosa muy exagerada. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Como no he elegido puntos por aquí, esta línea debería haber ido un poco más por aquí de lo que está yendo. ¿Lo ves ahí? Hay una cierta diferencia en la inclinación. Por eso esta parte de otros puntos podría ser interesante colocar el punto 3, el punto 4 o algo así. Por lo demás, pues mira esta parte de aquí, por ejemplo, es prácticamente igual, no hay prácticamente ninguna diferencia entre una y otra, y esta parte, pues lo mismo. O sea, diferencia que está un poquito más curvada, un poquito menos curvada, pero por lo demás prácticamente igual. Y esta zona, pues le pasa un poco igual. Mi curva iba por aquí, fíjate ahí, ha quedado un poco rara, y la curva real está como mucho más pegada a esta zona de aquí. Para eso habría servido irse aquí, por ejemplo, al punto -4. Ahora bien, por lo demás, pues más o menos la idea es muy parecida. Con esto finalizamos ya la representación de funciones polinómicas y en el siguiente vídeo lo que haremos será empezar con las funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Una función que es una división de dos polinomios o no necesariamente de dos polinomios, porque podría tener arriba raíces o algo así, pero bueno, a nivel de definición, una función racional es una función que proviene de la división de dos polinomios. Esta función es la que dibujaremos en el próximo vídeo. Aquí, como digo siempre, prueba a hacer tú estos dos ejemplos que hemos hecho en estos dos primeros vídeos, compruébalo luego con un graficador de funciones, con GeoGebra o el propio Google o lo que sea. Y como siempre digo, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.